Bueno, estamos todos. A ver, ¿cuántos? 8. Bueno, entonces, como les decía, entendemos, y es una noción que tenemos todos los ciudadanos, entendemos que tenemos derechos. ¿Sí? Cuando usted eleva una petición y no se la responden a una autoridad, a una entidad pública, llámese, y no se la responden, usted acude a la acción de tutela para garantizar esa efectividad del derecho. Cuando usted tiene un problema de salud y la EPS no lo quiere atender, acude a la acción de tutela. Cuando usted lo roban en su casa o cuando usted le roban un celular, usted va a instaurar una denuncia penal y demás. Entonces, este derecho procesal es la materialización y es la garantía de todos los derechos. Entonces, la pregunta antes de terminar fue, ¿de dónde nace esos derechos? Y vamos a hablar aquí de una manera muy sucinta, porque esto se considera, o sea, esa noción de que tenemos derechos, de que existen normas jurídicas que nos amparan y que podemos efectivizarlas y garantizarlas a través de los procesos, es un logro democrático, es un logro de la democracia. Entonces, en la historia existía, y lo habrán escuchado, el autoritarismo. ¿Sí? Era el rey, era el emperador, era el monarca, el dueño del territorio, los demás eran súbditos y el rey, a su capricho o en formas muy primigenias, establecía las normas. Pero el rey era el que establecía las normas. El rey era el que ejecutaba las normas. El rey era el que imponía los tributos y asimismo cobraba los tributos y el rey era el que administraba justicia. O sea, administraba justicia era en nombre del rey, cuando los reinos eran extensos. Entonces, así hasta, hasta la Revolución Francesa, así se llevó, así era que funcionaba el mundo. Pero entonces era lo que dijera el rey. Por eso les hablaba ahorita que existía un autoritarismo. Entonces, en las luchas sociales que se han presentado posteriores a la Revolución Francesa, tuvo la Revolución Francesa, estuvo la Revolución Americana y de resto todas las revoluciones, cuando avancen en este curso o a lo largo de los estudios que me comentaron ayer que están aspirando seguir, se darán cuenta que hoy estamos en una época republicana. Estamos en una época de republicana, existimos como república. Y eso tiene un contenido semántico complejo, porque lo que tenemos es un establecimiento, unas normas, somos una sociedad que está organizada a través de normas, derechos, como lo decía una de las compañeras, derechos y deberes para vivir de una manera tranquila y para vivir de una manera pacífica, teóricamente hablando, porque las dinámicas sociales son distintas. Entonces, en ese logro de la democracia, en el establecimiento de las normas, existe la división de poderes. ¿Sí? Entonces ya no es el rey el que dice, hace, impone y juzga, sino que existen poderes públicos o constitucionalmente se le llama ramas del poder público, que son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Entonces, ¿qué necesitamos o qué necesita una sociedad? Vivir en orden y vivir en paz. Entonces,
Eso se logra a través de la imposición de normas. Usted sabe que usted a su empleada doméstica tiene que pagarle. Usted sabe que si usted está trabajando el 15, tienen que pagarle su quincena, si así se pactó, o el 30 tienen que pagarle la mensualidad. Sí, depende cómo se haya pactado, pero usted conoce que tiene ese derecho. ¿Qué hace o de dónde nace que usted sepa eso? Porque existe un orden jurídico establecido, que es lo que leía la compañera aquí, un orden positivo. Sí, no vamos a entrar en el derecho positivo, derecho objetivo, no se trata de eso, pero ese derecho positivo no es otra cosa que las normas jurídicas establecidas en la sociedad. Entonces, tenemos la Constitución, tenemos las leyes, tenemos los decretos, tenemos los actos administrativos. Claro que los decretos son actos administrativos. Entonces, en esa escala está el cumplimiento de las normas. Como ejemplo, lo traíamos ahorita, cuando usted se siente vulnerado, cuando usted ve a su mamá que no la están atendiendo en la EPS, usted acude a la acción de tutela, porque constitucionalmente está establecido como un derecho fundamental la acción de tutela, perdón, la salud. Y el instrumento para efectivizar y para garantizar los derechos fundamentales es a través, cuando la vulneración es inminente, es a través de la acción de tutela. Y quisiera una frase que me enseñó un profesor y nunca se me olvida: los derechos no se mendigan, los derechos se reclaman y se pelean, si es del caso. Entonces, en ese orden de ideas, esa garantía de los derechos se hace a través del proceso. Entonces existe la Constitución, existe y las demás normas jurídicas que nos están otorgando derechos. Y la manera de hacer efectivos esos derechos y esas garantías es a través de los procesos. Entonces existen una cantidad de procesos que derecho penal, proceso penal, proceso administrativo y el proceso contencioso administrativo. Existe el procedimiento laboral, existe el procedimiento disciplinario, pues tiene algo de derecho administrativo. Entonces son ramas, sí, son ramas del derecho procesal, pero tienen un fundamento común, que es esta materia que estamos viendo aquí. Entonces, ustedes me contaron que vieron algo sobre pruebas. ¿Sí? ¿Estoy bien? Pruebas de profe, ¿cómo así? O sea, ustedes vieron algo sobre derecho probatorio. Pero muy por encima el concepto. Bueno, no importa. Pero ¿saben algo de la cadena de custodia? ¿Alcanzaron a ver algo sobre la cadena de custodia? Sí, Ashley, señor. tiene las manos levantadas. Hola, profe, sí, es que yo tenía una duda y era que, o sea, cuando yo investigué que dónde nacía el derecho, me salía que en Babilonia, Sí, pero pero esa es la historia esa es la historia la historia del derecho, sí, o sea que, del derecho procesal, pero también el derecho romano, para hacer efectivos los derechos, eh, para hacer efectivos los derechos, ahí existía un procedimiento, una forma, le pegaban a una balanza y ahí era. O sea, hay diferentes tipos de procesos, pero en lo que aquí nos importa en este momento del curso es entender que es una efectividad de los derechos y las garantías. De ahí nace, esa es la finalidad y esa es la naturaleza del derecho procesal, efectivizar los derechos que están establecidos en la sociedad. Por eso hablábamos de la Constitución, las leyes, y traíamos como ejemplo en un contrato de mutuo, que eso es jurisdicción civil. Existe el proceso ejecutivo para garantizar que ese dinero o que ese derecho sobre ese dinero se cumpla, ¿sí? Que no quede vulnerado. Entonces, en este contrato laboral,
que poníamos el ejemplo con Nicolás. Existe un contrato laboral, entonces Nicolás tiene en el ordenamiento jurídico normas que lo protejan. Y así tiene la forma de garantizarlo es a través del proceso laboral. Entonces, como conclusión, el derecho procesal es la manera cómo se garantiza, cómo se hacen efectivos los derechos cuando no se entregan de primera mano, porque Ailín me presta un dinero y yo se lo pago y listo. Me cumplió, yo le cumplí. Pero ¿qué pasa cuando, y es lo que pasa todos los días, qué pasa cuando no se puede, cuando no tienes la garantía de esos derechos? Y lo puse en el escenario más humano, que es cuando hay afectación del derecho a la salud, que de verdad sientes que tu familiar se puede morir. Entonces, como ahí existe un proceso, aquí existe un procedimiento muy sucinto, un proceso muy pequeño, pero que te garantiza que si de verdad tienes ese derecho, lo reclamas y consigues que te sea otorgado y se obligue a esa persona, a la persona que te está vulnerando el derecho, se obliga a esa persona a que te lo otorgue. Entonces, en el escenario de Lynn, a mí me obligan, así, literal, a las malas, a que yo le pague. ¿Cómo me obligan? Embargándome los bienes, el sueldo y demás. Entonces yo tengo que pagarle. No le pago a las buenas, así en palabras castas, le pago a las malas. Entonces, la empresa le vulnera a Nicolás el derecho, sus derechos, sus garantías laborales, y el juez obliga a esa empresa a que se los otorgue, ¿sí? A través de la sentencia, y si no, un proceso ejecutivo laboral, y si una vez condenado no le hacen, no le pagan, puede acudir a un proceso ejecutivo laboral y demás. En la acción de tutela, igual. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. No, profe, ninguna No, pregunta. profe, gracias por la aclaración. Es que tenía esa duda porque en un lado me salía Babilonia y en el otro me salía Roma y era como que, dude, ¿cuál de los dos será? No, no importa. O sea, no importa. Esa es la génesis, de dónde sale, pero eso nos lleva a concluir o se puede por lo menos analizar que ha existido formas que son necesarias esas formas y procedimientos para el otorgamiento de los derechos. O sea, son reglas claras para todos para el otorgamiento de los derechos. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, señor. ¿No? Ahora, Sí, señor. Está cargando. ¿ya lo ven todo? Está cargando aún. Aquí me dice algo. ¿Listo? Ya, profe. Y ahora sí se ve, profe. Listo. Entonces, ya lo podemos ver todos, ¿no? Entonces, como les hablaba ahorita, o sea, las normas de obligatorio cumplimiento son una conquista de la democracia. Entonces, creo que este concepto, parte de este concepto, nos los dijo una de las compañeras. Dice, cualquier sociedad está sometida a ciertas costumbres y reglamentada por normas jurídicas de imperativo cumplimiento por parte de los asociados.
Es por lo tanto normal y lógico que se presenten conflictos de intereses entre dichas personas y que el Estado sea en primer lugar el llamado o el encargado a darle solución, y por ello entonces que el derecho procesal surge como reacción a la forma primitiva de hacerse justicia por propia mano o privada. Entonces, hablábamos de vivir en paz, de tener justicia. Entonces, la forma, o sea, porque yo, en el caso que poníamos del préstamo de Lynn, ella podía venir, se metía a mi casa, me dijo, usted no me pagó, entonces yo me llevo su televisor, su computador y yo me pago. Pero eso es una vía de hecho. Entonces, para eso existe la jurisdicción. Hablábamos, de pronto no lo ahondamos mucho, hablábamos de la tridivisión de poder. Existe una rama legislativa, que es la que crea las normas. Es una representación del pueblo, teóricamente hablando, es una representación del pueblo, porque del pueblo es que emanan las normas. Y la rama legislativa, de ahí emanan las normas. Eso son unos delegados del pueblo, son unos delegados de la sociedad. Para eso están las elecciones y para eso los elegimos, independiente de que sean unos bellacos, en su gran mayoría, por no decir todos. Entonces, existe la rama legislativa donde se crean las normas, esas garantías y esos derechos de los que estamos hablando, ¿sí? Y existe la rama ejecutiva, que es la que está encargada de ejecutar esas normas jurídicas. Esas normas jurídicas, ¿sí?, en el evento o en los eventos en los que se presente circunstancias en la aplicación de esas normas jurídicas, es donde entra o el rol que desempeña la rama judicial, ¿sí?, que es dirimir los conflictos entre los ciudadanos. Este conflicto de una obligación dineraria, de una obligación laboral. Les preguntaba ahorita que si habían visto algo sobre la cadena de custodia y sobre el derecho probatorio y sobre la cadena de custodia. Las cadenas de custodia tienen unas formas. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Tiene una forma y tiene unos pasos que no se pueden obviar. En el momento que uno de esos pasos se obvie, uno de esos pasos no se cumpla, en la cadena de custodia, ya la prueba como tal queda viciada. Entonces de ahí nace, y para efecto de la formación que ustedes están adquiriendo, o sea, de la carrera técnica que escogieron, es muy importante. Por eso traemos ese ejemplo. Si usted no rotula bien el documento, si no hace los pasos que debe hacer, la prueba ya queda viciada, porque no hay una garantía de que esa prueba no esté contaminada. Entonces, ya pierde el carácter probatorio. De ahí esa importancia. Entonces, como nos decían ahora, el derecho procesal es un derecho independiente y autónomo, que tiene tres elementos: la jurisdicción, la acción y el proceso, que como lo hablamos ayer, lo vamos a ver en el transcurso del curso. Cada uno como un tema independiente. Entonces, la naturaleza, también lo decían los compañeros, es una rama propia e independiente del derecho, dotada de principios fundamentales con extenso contenido doctrinario. De sus normas se derivan derechos obligatorios y obligaciones de naturaleza especial. Derecho público, formal, instrumental. Si es público, instrumental, autónomo y de principal importancia, así como de imperativo cumplimiento, salvo las excepciones anotadas. Es público porque es de naturaleza estatal. Es formal, instrumental porque garantiza esos derechos y tiene unas formas y unos procedimientos establecidos de obligatorio cumplimiento, entre otras cosas. Es autónomo, no depende, ¿sí? O sea, imagínense, tiene tanta importancia o es de tal envergadura que es una rama del poder público. De las tres ramas es una rama del poder público,
la rama judicial, ¿sí? Que ahí es donde se garantizan esos procesos, donde se garantizan los derechos. Y el derecho procesal es la forma como se garantizan esos procesos. Insistimos. Entonces, como rama del poder público, regula la soberanía del Estado al aplicar la función jurisdiccional, estableciendo el conjunto de principios que deben encauzar, garantizar y hacer efectiva la acción de los asociados, para lograr así, como les decía, la protección de todos los derechos, vida, patrimonio, libertad, cuando estos se vean amenazados y perturbados. Entonces hablábamos de un derecho positivo que se llama derecho objetivo o derecho sustancial, que son esas reglas de conducta. No es otra cosa que las leyes. ¿Sí? Entonces, el contrato a término indefinido es una norma jurídica, lo regula el Código Sustantivo del Trabajo. Los títulos valores y el contrato de mutuo lo regula el Código Civil y el Código de Comercio. ¿Sí? Entonces, regulan la conducta de los individuos en la sociedad y reglamentan las relaciones de intereses en orden a la distribución y el goce de los bienes de la vida. Establece derechos y obligaciones, facultades y deberes para las personas y que prevé normalmente las sanciones que deben aplicarse a aquellas cuando incurran en incumplimiento. Entonces, como contraposición de ese derecho objetivo, existe el derecho subjetivo o derecho procesal, que regulan la actividad, el conjunto de reglas que regulan la actividad del Estado para la aplicación de las leyes, y son normas instrumentales que disciplinan los requisitos de un acto encaminado a solucionar los conflictos de intereses para dictar solución, imponerla, atribuyendo al efecto un poder jurídico a determinado sujeto correlativo a la sujeción de otro. ¿Qué quiere decir eso? Que se ve de primera mano muy complejo. Era lo que veníamos hablando, que se obliga a que esa persona actúe conforme al derecho de nosotros. Insistimos en el ejemplo. ¿Qué me toca a mí cuando me prestan el dinero y no lo pago? Si me obliga un juez. El juez me obliga, tengo que pagarlo. ¿Cómo me obliga? A través del me embarga y secuestra los bienes y demás. Entonces, constitucionalmente, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, señor profe. Bueno, entonces constitucionalmente, a efectos de esta clase, tenemos el artículo 2 de la Constitución Política, el artículo 29 y el artículo 229. Entonces el artículo 2 nos habla que son fines esenciales del Estado. O sea, de pronto no lo hemos tocado, pero la Constitución, ustedes habrán escuchado que es norma de normas. La Constitución Política es esa norma, por eso hablábamos ahora, que en la jerarquía de las normas tienen una jerarquía, en palabras castas, unas normas pesan más que otras. La Constitución es norma de normas, es la norma primigenia y no es otra cosa que esa, que es la que dicta el orden social. O sea, es la norma que está por encima de todas y y todas las normas jurídicas desarrollan la Constitución. Entonces, ¿cuál es la importancia de este artículo 2 y de los fines esenciales del Estado? ¿Sí? Que es esa hoja de ruta de qué es lo que va a hacer, cuál es la función del Estado, qué es lo que busca el Estado. Entonces, nos habla sobre servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la eficaz de los principios, ojo aquí, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.
Miren, esta parte es la más importante a efectos de lo que estamos hablando. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Hablábamos ahora que el derecho procesal es un sustituto de la propia mano. Hablábamos ahora, ¿sí? Como una reacción a la forma primitiva de hacerse justicia por propia mano o privada. Entonces, como fin del Estado está asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Y ese orden justo se da cuando los derechos están garantizados y se pueden hacer a través de la jurisdicción. Entonces, tenemos aquí el artículo 29, que es el derecho, un derecho fundamental, el derecho al debido proceso. ¿Sí? Que no es otra cosa que cada proceso tiene sus formas y sus reglas, las cuales deben ser respetadas por todas las partes. ¿Sí? O sea, no puede ser autoritario, no puede ser a capricho. Entonces, el artículo 29 dice que se aplica a toda el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente. Primero, debe haber leyes antes de que se cometa la conducta. ¿Sí? Ante el juez o tribunal competente es un tema de jurisdicción y de competencia, y como observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Existen una serie de normas regladas a las cuales debe atenerse. Como le decía, no puede ser a capricho. Aquí nos habla, es un tema de un principio de derecho penal que se le aplicará la ley favorable. Se aplicará la ley favorable es, por ejemplo, si una persona está condenada por un delito y ese delito en una nueva norma le reducen la pena, le aplica eso se llama principio de favorabilidad al reo, pero sí. Entonces aquí tenemos la presunción de inocencia, que dice toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene el derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir con las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia y a no ser juzgados 2 veces por el mismo hecho. Entonces, mira, quien se ha dedicado derecho a la defensa, yo tengo el derecho a poder defenderme, a tener un abogado de confianza. Si no tengo un abogado de confianza, el Estado está en la obligación de asignarme un abogado, que es cuando nos habla aquí un abogado de oficio, a que se me investigue y se me juzgue, al que el proceso sea público, que no haya dilaciones, o sea, que no se dilate de manera injustificada. Tengo derecho a defenderme con pruebas, a controvertir, es decir, a atacar aquellas pruebas que se alleguen en mi contra. Cuando me habla de impugnar la sentencia condenatoria, es un derecho de doble instancia. Y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, es un derecho, eso se llama non bis in idem, no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Y miren la importancia del debido proceso. Es nula de pleno derecho. Debido proceso es el debido proceso y el derecho a la defensa es objeto de una sesión particular, pero miren la importancia del derecho proceso
y de la violación, y cuando existe violación al debido proceso, que nos habla que es nula, de pleno derecho, o sea, sin discusión, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Entonces, en el ejemplo que hablábamos ahora de la cadena de custodia, cuando se viola la cadena de custodia, ahí existe violación al debido proceso, porque existen unas reglas establecidas. ¿Sí? Y el artículo 29 garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Entonces, es un derecho poder acudir a la jurisdicción, o sea, no es un regalo. Y además de eso, la administración de justicia es de carácter gratuito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, profe. Cuéntanos. Qué pena, profe, no sé si de pronto me podrías hacer el favor de darme un ejemplo de la parte de no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Bueno, ¿qué pasa? Una persona mata a otro. Ya lo juzgaron. Lo declararon inocente. La fiscalía apela a la sentencia y vuelven y lo declaran inocente. Pero la fiscalía, no conforme, vuelve y le abre una investigación por la misma muerte a ese sujeto por el delito de homicidio de esa persona en particular. ¿Sí soy claro? Sí, señor. Entonces, no puede ser juzgado por el mismo hecho. Y eso parecería traído de los cabellos, pero ocurre. Ocurre. Entonces, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, que es non bis in idem. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea, que si, por ejemplo, yo hurté, no sé, algo. Bueno, y ya me juzgan por ese hecho. Y en mi proceso, no sé, de imputación, vuelve y me sale una denuncia por el mismo Por eso, en el mismo ejemplo. delito. Es ¿No decir, puede? en el mismo ejemplo, tú hurtas, te detienen, te declaran inocente o culpable. Te declaran. Es que eso ocurre más que todo cuando hay declaratoria de inocencia. ¿Sí? Que quieren volver porque cuando ya lo han condenado, pues casi que no, esos eventos no ocurren. Entonces no tienen cómo probarte la conducta. Te declaran inocente en las 2 instancias y ya quieren volver a remover el proceso. Eso es una prohibición constitucional. Eso es un derecho al debido proceso. Es una garantía constitucional que tenemos los ciudadanos. ¿Sí? Ya hubo un juzgamiento, ya hubo un proceso, no se pudo probar la comisión de la conducta. O en el escenario o en un escenario adverso, ya la persona pagó por su conducta y quieren volverla a hacer a pagar. Entonces, no es válido en el ordenamiento jurídico colombiano. Se garantiza el derecho de toda persona a la... ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Listo, entonces aquí en 5 minutos lo miramos. Un ciudadano pretende acudir ante la jurisdicción laboral porque entiende sus derechos vulnerados toda vez que su empleador no le pagó salarios y prestaciones sociales. Acude a un abogado para que lo represente, quien instaura la demanda respectiva. Pasado un tiempo dictan sentencia desfavorable en la que se encontraron las siguientes falencias.
La demanda no se presentó dentro del término oportuno, no se aportaron pruebas dentro de la oportunidad procesal y el abogado cobró una suma de dinero al cliente supuestamente para pagar la administración de justicia, para que le recibieran la demanda. Entonces, la acción, o sea, el derecho de acción, que lo veremos también, tiene un término. Por ejemplo, la acción laboral para los derechos laborales tiene 3 años. Cuando uno va a demandar un acto administrativo son 4 meses. Entonces, en los diferentes tipos de procesos existen términos y los términos son preclusivos, es decir, que se pierde la oportunidad de no cuando pasado ese término, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo cuando no se atienden las formas propias de los juicios. Entonces, la demanda no se presentó a término, no se aportaron dentro de la oportunidad procesal. Entonces, aquí no se atienden las formas propias del juicio, repito, y el abogado cobró una suma de dinero al cliente supuestamente para pagar a la administración de justicia para que le recibieran la demanda. Entonces, lo que hablábamos ahora, que el acceso a la administración de justicia, además de ser es un derecho y es a título gratuito. Entonces, stop share es, listo, salir de aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración, comentario? No, señor. No, profe. No, no, señor. Listo, entonces, mañana, ¿qué miraremos? Mañana miraremos los principios del derecho procesal, los principios constitucionales, los principios generales del derecho procesal y principios procesales. ¿Sí? Entonces, por favor, lo investigan y esta va a ser la mecánica de la clase. Profe, qué pena, ¿podría repetirlo? ¿Puede repetir? Principios del derecho procesal, principios constitucionales, principios generales del proceso, principios generales del derecho procesal, principios constitucionales y principios procesales. ¿Vamos? Sí, señor. Listo, entonces. Listo, profe, gracias. Listo, entonces ya que estamos, ya yo los anoto en la lista, le pongo falla a los que no estuvieron. Profe, es que Fabiana me dijo que le había mandado un mensaje a su merced diciéndole es que ella está en una cita médica y por eso la ausencia de ella, pero que ella se va a adelantar de todo lo que vimos hoy. Listo, dale, no importa. Bueno, feliz día. Profe, disculpa, entonces tú llamaste a lista. No. Ya yo los tengo. Y ya no. Ok. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, profe. Bueno, pues, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta mañana.